Sí, a nuestra última sesión del grupo de Apache Spark del año, la última sesión del año, porque el siguiente año venimos recargados con las nuevas sesiones de todos los grupos, del grupo de Apache Spark, el grupo de Apache Airflow, con los clubes de lectura, el club de inglés, no sé si el club del inglés para, creo que sí, ¿verdad? Claro, todos hacemos Todos paramos entonces. por Sí, este mes seguimos con paramos. Dama, ya estamos en la recta final del Dama, ese sí me interesa bastante, quedan los 3, 4 chapters, los más candentes, entonces ver qué hemos aprendido, todas las lecciones aprendidas del Data Management. ¿Qué más tenemos de todos los grupos? Spark ya estamos por la mitad, Airflow igual, ya creo que con todo lo que hemos visto este año ha sido un año de gran aprendizaje. Me incluyo bastante porque como presentadores estamos en todas las sesiones obligatoriamente, entonces, pero hemos absorbido, yo por mi parte he absorbido bastante de todo lo que se ha compartido y lo aplico día a día. Entonces yo recuerdo, esto lo vi en la charla de tal persona, entonces sí, vamos a aplicarlo, vamos a proponerlo. Y sí, queda, entonces Sube a tus estados, es pues, algo, también para sí, ver. es algo muy, muy grato de saber que el aprendizaje compartido, distribuido, como le decimos, aprender compartiendo, enseñando, está funcionando. Entonces, igual, también hay casos de éxito de personas que les están contactando por LinkedIn porque vieron el video en YouTube. Oye, te vi en tal video, excelente presentación, por ti aprendí Virales a son. instalar, a hacer un DAG, por ti ya aprendí cómo instanciar Spark, cómo se trabaja Spark por debajo, entonces son muy buenas cosas. Entonces, muchas gracias a todos los que han venido presentando día tras día, semana tras semana, y hoy estamos con nuestro gran amigo Brian Vivanco, quien nos va a presentar el chapter número 6, Working with Different Types of Data. Y listo, el escenario es todo tuyo. Y adelante, Brian. Gracias. Bueno, sí, sí, este es bueno, la última sesión y justo me tocó exponer, ¿no? El capítulo 6 del libro Spark The Definitive Guide. Y el capítulo 6 es trabajando con diferentes tipos de datos. A ver. Y bueno, para hacer esta mención, que esta sesión está siendo grabada y bueno, posiblemente será publicada en YouTube. Y bueno, pueden aquí escanear el código QR para acceder al grupo de Telegram, donde ahí hay una bonita comunidad donde se puede consultar y todos somos unos solos y compartimos con los conocimientos. Y bueno, también a su vez, después de esta sesión, lo pueden encontrar en este canal de YouTube. Pueden buscar el canal Data Engineer Latam, ¿no? Y también en ese mismo canal pueden también acceder pueden buscar el link de Telegram y también en LinkedIn pueden buscarnos también como Data Engineer Latam. La verdad que este canal está bueno y está ordenado, ¿no? Porque uno puede entrar y puede buscar. Básicamente puede ir a lista de producción o a playlist y ya se le va como que bien ordenadito capítulo por capítulo, ¿no? Ah, tal cual como mencioné, estos son los links de LinkedIn, el Slack, los Telegram, donde ahí están más activos, y el canal de YouTube, ¿no? También tenemos Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, acá está el libro, Spark, The Definitive Guide, de Bill Chambers y Matthew Sae. Ya. Entonces ya, ahora comenzamos con la exposición. Eh, los tipos de datos, type of data. En este tipo de datos, bueno, esta es la página 89 para los que tienen el libro. Si quisieran el libro, ahí en el chat de Telegram, se lo podemos compartir. Creo que sí. Ah, esos son los bullets, o son los puntos que vamos a tocar de los tipos de datos que tiene Spark, ¿no? Tenemos booleanos, tenemos números, tenemos string, tenemos fechas, date, el manejo de nulos, trabajando con tipos de datos complejos y funciones user defined.
Eh, la verdad que para hacerlo más dinámico, estuve pensando cómo exponer este capítulo. Y creo que si ustedes van al libro van a encontrar muchos ejemplos y creo que la mejor forma de aprender es practicando, ¿no? Es haciendo. Entonces, voy a ser corto en cada punto y me voy a abocar más al tema de practicarlo, ¿no? De codear eso por cada sección, ¿no? Por cada tipo. Trabajando con booleanos. En este punto podemos encontrar 4 elementos, que es el and, or, el y, o, true y false. Verdadero o falso. En el true y false son simples, básicamente esto es son consultas, son statements lógicos que uno puede evaluar si la declaración es verdadero o falso, ¿no? Si cumple con esa condición o no. Y en el and y or, nosotros, por ejemplo, podemos tener una consulta, podemos tener diferentes tipos de condiciones, ¿no? Perdón, de operadores lógicos, de tipo o y, pero al final lo que hace es pares, aplana todos esos y los lleva a una sola declaración, ¿no? Y las ejecuta el filtro en ese mismo momento, ¿no? Entonces, voy a mostrar los ejercicios que he preparado para esta parte. A ver, acá quiero parar esto. Ya. Ahí se ve mi pantalla, que estoy compartiendo el notebook de Databricks. Sí, sí, se ve el notebook. Ya. Ya, bueno, en esta parte, bueno, utilicé el mismo CSV que está en el libro para hacerlo más sencillo. Lo bajé, lo cargué y lo he cargado, lo estoy leyendo y lo estoy convirtiendo en un data frame, ¿no? Es de tipo CSV. Estos son los tipos de datos. Por ejemplo, acá fácilmente con un Spring Schema podemos ver los tipos de datos. Por ejemplo, esos son los 8, sí, son 8 columnas. Y, por ejemplo, podemos ver que tenemos entre strings, integer, double, ¿no? Y también string. Y por defecto el enable es true, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el data frame. Ya, entonces entramos a la parte de Working with Booleans. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Tenemos una condición de tipo where y queremos buscar todos los números de boleta que sean igual a este número, ¿no? Entonces, esa es una condición de tipo where y es un true o un false, ¿no? Por ejemplo, acá podemos utilizar el equal to. Esto de aquí es similar a utilizar 3 iguales. Podemos ejecutarlo y podemos ver el resultado. A su vez también podemos hacerlo de esta manera. Podemos poner el invoice número igual a este valor. Y en los 3 casos nos va a mostrar el resultado, ¿no? Vemos de que a través de estas 3 formas podemos hacerlo, ¿no? Entonces, siguiendo al siguiente punto con el and y or, por ejemplo, ¿no? Acá colocamos una condición cuando el precio, la unidad de precio sea mayor a 600. Y por ejemplo acá colocamos también otro filtro cuando la descripción contenga este string, ¿no? Y después de eso todo lo llevamos a un where donde nos va a mostrar, por ejemplo, en este where buscamos en la columna stock code que tenga como texto
el string dot, y a su vez también es un where múltiple, ¿no? Acá podemos ver que es un where múltiple. Y a su vez buscamos utilizamos el filtro que hemos declarado arriba y lo unimos lo unimos con un OR a este otro filtro, ¿no? Entonces tenemos, en una condición tenemos dos tipos de evaluaciones, ¿no? Tenemos una del price filters o el describe filter. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? El describe filter, evaluamos el resultado y vemos que el unit price es mayor a 600. Acá, por ejemplo, vemos que esto es correcto. Y, por ejemplo, acá si nos preguntamos y vemos de que este valor no es mayor a 600, ¿no? Pero veamos que que el filtro describe filter hace la diferencia, ¿no? O sea, acá esta combinación hace la diferencia. Por ejemplo, acá vemos que esta columna, el description, contiene el postage. Entonces, buscamos acá. Entonces, como estas dos hacen este price filter con el O describe filter, entonces esta combinación hace que nos dé esos dos resultados, ¿no? Acá el postage, el mayor de 600, y acá el postage, pero por ejemplo acá no lo está cumpliendo. Sí, Pero a como pesar de es, eso sí nos sale. como lo tenemos en OR, pues se puede cumplir una de las dos condiciones, ¿no? Sí. Con que se cumplan las dos condiciones, pues ya pasa por eso, pasa hacia ahí. Ujú. Y esto es un ejemplo otro punto muy importante es que de repente, si ustedes se sienten más cómodos con Python o Scala o SQL, lo pueden hacer de la manera que gusten. En el libro pueden encontrar las tres opciones, entonces es bastante dinámico y creo que es una buena oportunidad para no solamente aprender un lenguaje, sino también aprender otro, ¿no? Por ejemplo, este es el homólogo de esta sentencia, pero eso es en SQL, ¿no? Acá, por ejemplo, repito, es un poco más sencillo para todos, porque es más simple SQL. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hacemos un where, un in, que es sencillo esto, es un in cuando contiene ese texto, y acá hacemos un and, ya que es un or, ¿no? Esta condición, si lo cumple, igual te lo muestro. Acá vemos tal cual, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos lo mismo, esos son filtros. Hacemos uso de un filtro que es el dot filter, cuando es igual a dot, el price filter mayor a 600 que lo vimos, y el describe filter que contiene este texto, o ese string. Y acá hacemos un with column, que agregamos una columna y le vamos a llamar isExpensive. Y acá le colocamos los filtros, acá le colocamos un and, y luego acá dentro del and colocamos el price filter o el describe filter. Entonces, y después de eso le colocamos el where isExpensive. Y un punto muy importante es que cuando, por ejemplo, ¿no? Este where isExpensive, cuando no tenga ningún valor, tácitamente está expresado como true, ¿no? Por ejemplo, lo ejecutamos. Por ejemplo, acá no sale true, ¿no? Acá le podemos poner que sea igual a false. Por ejemplo, vemos que cambió, ¿no? Pero si no le colocamos nada, acá vemos que por defecto esto es true. Entonces, no es necesario que yo que haga eso, ¿no? Sería redundante, ¿no? Entonces, esto también es una forma de hacer el filtro, ¿no? Con true. Entonces ya sabemos que cuando tengamos que hacer una consulta y sepamos que esa condición es verdadera, entonces nosotros solamente colocamos la columna, ¿no? Y creo que ya en todos los lenguajes ya se usa esta condición de tener el true como tácito, ¿no? Ya.
Ya, entonces, acá, por ejemplo, también tenemos otra consulta. Utilizar, por ejemplo, haremos una columna with column, is pencil igual. Y acá, por ejemplo, le podemos colocar un note column que sea menor a 250 y, por ejemplo, le podemos colocar el filtro is expensive, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Menor igual, de la misma forma esto igual se comporta como lo de arriba, ¿no? Esto es igual, es un true. Entonces lo ejecutamos y podemos ver que todos los valores que sean, mayores a 250, lo va a mostrar, ¿no? En esta primera consulta de aquí. Acá solamente seleccionamos las dos primeras columnas y nos da estos valores. Acá, por ejemplo, esto es un not, que es una negación. Entonces, va a ser una negación de toda esta sentencia, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el homólogo, ¿no? Acá podemos utilizar esta expresión para hacer uso de tipo SQL. Por ejemplo, acá hacemos un not menor o igual a 250. Y acá luego esta columna la filtramos, ¿no? Y de la misma forma. En este punto, por ejemplo, en el libro comenta de que ustedes pueden hacer uso de ambas declaraciones y o sea, no van a tener problemas de performance. O sea, no, por el hecho de que se puede pensar que por el hecho de usar SQL, ¿no? Y tengas esta sentencia, vayas a tener se puede afectar tu performance, ¿no? Pero en el libro menciona que no, que vas a tener el mismo performance, ¿no? Y de hecho que ya de repente si tienen la oportunidad de probarlo con un volumen alto, entonces eso sería una buena práctica, ¿no? Entonces ahí creo que alguien iba a hablar. No, ya. Entonces el siguiente punto es trabajando con números. Bueno, ese tema de números, trabajar con números en DataFrame es bastante común. Creo que tenemos diferentes tipos de casuística porque deberíamos trabajar con números. Por ejemplo, porque tenemos valores con montos, tenemos de repente resultados numéricos, ¿no? De alguna evaluación, de repente tenemos valores de personas, su edad, resultados estadísticos. Y bueno, también tenemos un paquete que es el stat function, que lo menciona en el libro. Es para hacer uso de valores estadísticos, ¿no? Por ejemplo, media, promedio, desviación estándar. Entonces, que reduce bastante el esfuerzo a que uno esté haciendo la ecuación, ¿no? O uno esté haciendo la fórmula en cualquier lenguaje que lo permita, ¿no? O sea, Scala, Python o SQL. Por ejemplo, ¿no? En esta parte, acá, por ejemplo, hacen una ecuación, esta columna de aquí, la multiplicas por esta columna, ¿no? Acá en el libro te comentan, oye, puedes hacer esta ecuación, y la ecuación es la current quantity, lo multiplicas por el unit price, y lo sumas más 5. Ah, pero eso lo divides o sea, esta parte de aquí al cuadrado. Entonces, utilizas este POW para elevarlo al cuadrado, estos dos valores, esta multiplicación, perdón, y luego lo sumas más 5. Entonces tenemos que esta variable que está aquí, que es una operación de columnas, luego lo pasamos a esta columna que está aquí, y vamos a ver el resultado. Entonces podemos ver ya aquí el resultado de esta ecuación que está aquí. Entonces, para este caso específico podemos hacer uso de
de ecuaciones, ¿no? Acá estamos viendo una multiplicación con una exponencia y una suma, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Eso también es lo mismo. Es el mismo. Acá, por ejemplo, también podemos hacer podemos hacer un redondeo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el unit price, que es 2.5, y por ejemplo nos dicen, ¿no? Tenemos un requerimiento donde nos dice, ya, cuando el valor, la columna unit price debe ser siempre redondeada a la unidad, ¿no? Aumentándole la unidad. Entonces, perdón, un decimal. Entonces, podemos aterrizar ese requerimiento utilizando esa función de round, ¿no? Acá lo elevamos solamente lo elevamos perdón, lo dejamos solamente con un decimal, en la parte decimal solamente con un dígito, ¿no? Y que sea... Sí, memorizo. ¿sí? Bien rico. ¿Sí, Ana? Ya. Y que se redondea a mayor, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Podemos redondear podemos redondear, acá en esta parte de acá, hacemos un round, acá le ponemos un lead, que estamos forzando un valor. Acá, por ejemplo, podemos notar que el valor se redondea a 3, y acá, cuando utilizamos el round, el valor disminuye, ¿no? Entonces, podemos sacarle provecho a estas funciones, porque cuando tengamos requerimientos, o por ejemplo, cuando tengamos que hacer N transformaciones, siempre nos van a pedir, va a haber requerimientos, eh, va a haber solicitudes donde siempre nos van a pedir que trabajemos con números, ¿no? Entonces acá estamos viendo que es posible eso, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que podemos sacar la correlación de dos columnas. Entonces, imagínate que de repente estás trabajando en un requerimiento donde utilicen estadística, o de repente tú tengas que entregarle datos al equipo de ciencia de datos. Entonces, de repente te dicen, oye, quiero que me saques la correlación de dos columnas. Entonces, es posible eso, ¿no? Para que ellos ya no tengan que hacer el esfuerzo de estar sacando la correlación, ¿no? Entonces, haciendo uso del paquete stat, podemos aprovechar de las funciones de estadística, y nos ahorramos ese tiempo en codear de repente fórmulas un poco complejas, que sí son buenas aprenderlas, pero de repente por el tiempo es mejor aprovechar este paquete, ¿no? Que nos provee Spark. Por ejemplo, también podemos, algo muy interesante es que podemos hacer uso de esta declaración, que es el describe, que nos da el count, la cantidad de registros por columna. Por ejemplo, acá el promedio, acá nos da la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces es algo bien interesante. De repente, si ustedes quieren hacer un summary de lo que de repente, de una ingesta diaria, ¿no? Y de repente esta ingesta tiene datos relacionados al cliente, o algo específico que podamos sacar provecho de esto, ¿no? No sé, de repente si tenemos la cantidad de registros o tenemos la data de clientes que de repente van al cine y hacen compras, y uno de repente puede hacer la correlación entre diferentes variables y puede sacar el mínimo, el máximo y la desviación estándar, ¿no? De esos valores, y puede ser bastante provechoso para ya el equipo de repente que hace un análisis, como que el equipo de ciencia de datos, o de repente estadísticos, ¿no?
Por ejemplo, acá también pues, podemos sacar cuantiles, ¿no? Acá podemos sacar cuantiles y como que queda demostrado que podemos hacer nuevamente uso de este paquete de stat para usar funciones estadísticas. No sé si hasta aquí tengan consultas o dudas. Ya. Ya, bueno, ahora continuamos con Working with Strings. Otro punto importante aquí que noté es el hecho de que, bueno, también, ¿no? Tenemos mucha información, mucha data que viene en texto. Entonces, aquí es un punto muy importante porque la podemos trabajar con, por ejemplo, le podemos quitar espacios, podemos solamente posicionarnos en cierto lugar del string y recortar lo demás. Podemos hacer mucho con el string, ¿no? Y también podemos hacer uso del reyes, que son regulares, expresiones regulares, que esto de aquí se usa el poder de Java, que los trae, que lo lleva consigo, que se lleva consigo a Spark para hacer uso de ello, ¿no? Y en esos dos puntos hay regex extracts y regex replace. Por ejemplo, ¿no? Acá, en este punto, acá es un ejemplo sencillo. Tenemos esta descripción de aquí y haciendo uso de Linica, todos los convertimos a la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas, ¿no? De repente, no sé, queremos que estos valores, perdón, que ese string tenga, que tenga esta estructura, entonces podemos hacer uso de esta función, ¿no? A su vez también, en este caso, por ejemplo, acá vemos que la descripción está en mayúscula y al momento de pasarle la función lower, lo convertimos todo a minúscula y el upper lo convertimos todo a mayúscula, ¿no? Nuevamente mayúscula. Acá también en escala, perdón, podemos hacer el uso de las funciones para eliminar espacios, ya sea a la izquierda o a la derecha. Tenemos el lettering para eliminar todos los espacios de ambos lados y el LPAD para recortarlo, para agregar espacios a la izquierda y agregar espacios a la derecha. Por ejemplo, puedes tener requerimientos donde dices, oye, quiero que completes a 10 espacios, ¿no? Hacia la derecha. Entonces uno puede hacer uso de esta función. O de repente tú sabes que, no sé, tienes un campo de descripción donde las personas de repente ingresan sus comentarios en un post de algo, entonces yo quiero obtener esa data y asumiendo de que, no sé, hay muchos espacios a la derecha, yo noto eso, ¿no? Entonces yo puedo hacer uso de RTIM para eliminar espacios a la derecha, ¿no? Y ya una vez que he hecho la limpieza, ya puedo aplicarle N transformaciones. Ahora nos vamos a la parte de regex. Por ejemplo, en este punto, acá agregamos una secuencia, es una variable con los colores, y acá le aplicamos un string, acá le hacemos un make string, donde este valor significa O, y luego este regex lo aplicamos al data frame seleccionando un regex replace, y acá lo que hacemos es reemplazamos a la columna de descripción todos los valores que tengan todos los valores que tengan que contengan estos 5 colores, ¿no? Que sean iguales a esos 5 colores, los reemplazamos con color. Entonces, al final acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? que lo ha reemplazado, ¿no? Y si vemos aquí el valor de esta variable de acá, regex string, vemos de que lo ha colocado todo como
black o white o red o green o blue. Entonces, si este string está presente en esta columna, entonces reemplázalo con color, ¿no? Entonces, podemos hacer de repente, asumiendo de que queremos ver la presencia de una palabra que de repente sea de vital importancia para el negocio que está haciendo, que va a ser analizada por minería por test mining. Entonces, de repente podemos hacer uso de esta función para hacer el replay, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, ahora el método regex-extract, similar, pero acá lo que cambia es que vas a extraer ese texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá buscas estos 5 colores y lo que haces es los extraes, ¿no? Acá en la columna color clean te queda el color. Ya, por ejemplo, aquí vemos de que podemos hacer uso del contains, por ejemplo, ¿no? Yo puedo buscar en una columna cuando contenga cierto string, por ejemplo, acá black, acá white, y hacemos un with column donde hacemos uso del primer punto que vimos, que era el or, ¿no? Y acá vemos cuando sea black y white, quiero que lo filtres, ¿no? Y acá lo filtro. Acá, por ejemplo, tiene black o white. Por ejemplo, acá solamente acá hay white, acá hay white, y acá también hay white, ¿no? Por ejemplo, acá hice un ejemplo ya un poquito más adicional al libro. En este caso, por ejemplo, le pongo un rlike, que es como que es similar al like de SQL, y acá hago provecho del regex, ¿no? Acá es un patrón regex, donde yo le digo que me filtre todas las, o sea, todo el string que contenga de A mayúscula a la Z mayúscula y de la A minúscula a la Z minúscula y desde el dígito 2 al dígito 9. Desde el número 2 al número 9. Entonces, por ejemplo, acá vemos que estos de aquí no lo pasó, por ejemplo, esta fila de acá, estos valores de acá no lo pasó. ¿Por qué? Porque tiene el 1 y el 2, ¿no? ¿Y cuál sí pasó, por ejemplo? Este de acá, que está desde el 2 al 9. O sea, acá cualquier string que tenga del 0 al 1 lo va a rechazar. Por ejemplo, acá no. Acá tiene el 0, lo rechaza. Acá tiene el 0, lo rechaza. Acá tiene el 0, también lo rechaza. Acá tiene el 1, lo rechaza. Entonces, de repente, si a ustedes le dicen, oye, si este valor de aquí, ¿no? A ustedes le indica, oye, evalúa esta columna y si tiene esto de acá y si no cumple, lo rechazas. Entonces ya como acá tú lo tienes en true o false, tú acá, por ejemplo, puedes decir, no, todos los que estén en false, elimínalos o mándalo a otro lugar, ¿no? Entonces es bastante interesante el hecho de que el regex te ayude un montón. ¿Me avisan cómo voy de la hora? Ay, amigo, es la última sesión del año. Ya. Ya. En la parte 4 es working with date, the time, and time stuff. En este punto, Spark está trabajando de la misma forma con las fechas y el sign up de Java. En este punto también Spark puede fallar inicialmente retornándote null en caso, por ejemplo, no entiende una fecha, ¿no? Porque en este caso de las fechas, como podemos definir diferentes tipos de formatos para fechas.
Entonces, si tú no le dices, si tú no le dices a tu data frame o a Spark realmente cómo es el formato, él no va a entender y él te puede retornar silenciosamente un null y tú no te puedes dar cuenta, ¿no? Por eso también hace un hincapié en este punto y creo que es bueno considerarlo. Y que sí pasa, ¿no? Porque a veces tenemos que los datos vienen de una manera, pero pueden ser registrados de otra. Entonces, siempre es bueno en este punto de fechas tener un formato establecido, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver eh, que el current date es la fecha actual y el timestamp el timestamp actual. Y vemos que las columnas están con el tipo date y el tipo timestamp. Si hacemos un show, acá podemos ver, ¿no? Que es el toDate y el now, el timestamp actual y la fecha actual. Acá vemos, por ejemplo, que el formato es año, mes y día, ¿no? Y acá en el timestamp es igual, año, mes, año, guión, mes, guión, día y espacio y la hora. Punto y los milisegundos. Por ejemplo, en esta parte de las fechas podemos en realidad trabajar de muchas formas. Podemos agregarle días, ¿no? Podemos restarle días. Entonces es muy importante que nos permita hacer uso de estas funciones, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Podemos utilizar la función dateSub y dateUp para agregar o quitar días. Julio tiene una pregunta, está alzando la mano. Hola, Julio. Bueno, muchachos, yo creo que esta es una pregunta a nivel general y me gustaría como conocer también diversos puntos de vista. Nosotros, y hay algo muy, muy importante que nos conecta, ¿cómo pronuncia? ¿Es Brian ¿Brian? o Brian? Sí, sí. Dale, Brian. Eh, nosotros tenemos un data frame. Les voy a dar este escenario. Nosotros tenemos un data frame que tiene N cantidad de registros. Y nos solicitan que evaluemos las fechas, pero necesito evaluar registro por registro y simplemente establecer cuáles de esas fechas son correctas y las que son inválidas simplemente va y me las registra en un log. O sea, no tiene que rechazarme todo, o sea, tengo que controlar la sección de que si al hacer un casteo o un formateo a la fecha, si es errado, si no concuerda, por ejemplo, con un formato específico, simplemente ese registro me lo rechace y los que sí cumplen con la condición me los deja pasar para la siguiente evaluación. ¿Cómo lo hacen? Ajá. Por ejemplo, en mi caso, lo casteo, pero le digo, ¿no? Oye, si no cumples con ese formato, que o sea, si no pasa con esa evaluación, la convierto en null, ¿no? Convierto en null ese valor y ese registro lo paso a otro data frame para que posteriormente sea reportado, ¿no? Es así como lo he trabajado. ¿Alguna otra opinión? Como decimos en el grupo, siéntanse libres para opinar. Depende, ¿no? De la criticidad de los datos. Por ejemplo, si vienen varios y los vamos a estar quitando de nuestro set de datos principal, nos vamos a quedar con menos datos. Entonces van a haber clientes o personas o transacciones que van a estar hueco. Sí, primero sí deberíamos detectar estos outliers o datos anómalos. Hacer esta primera etapa de calidad de datos es algo muy importante. ¿Qué hay que hacer? Hay herramientas especializadas, por ejemplo, aplicando un profiling. No sé si casteando, transformando, modificando la data, porque ya debería llegar en el formato que nosotros queremos, esperamos. Por ejemplo, es algo que ya esperamos de que venga. Si no viene, entonces sí, tener identificado cuáles son estos registros que están viendo fallucos.
Y lo digo porque, digamos, nosotros normalmente nos van a solicitar hacer unos procesos de migración, ¿no? Y decimos, listo, ok, vamos a trabajar con Spark. ¿Listo? Entonces, sacamos un poco de contexto de Spark y vámonos un poquito al tema de BI. Entonces, nosotros utilizamos unas herramientas ETL, la N cantidad de soluciones que existen en el mercado y allí comenzamos a aplicar reglas. ¿Sí? Cada una tenía sus stage y nosotros aplicamos las reglas allá. Y veámoslo así, la evaluación, aunque yo voy y leo por paquetes, voy haciendo la evaluación registro y ya simplemente cuando no cumplo una condición, pues voy por un flujo diferente y voy almacenando, voy alojando en logs, o voy escribiendo en un archivo, o voy simplemente registrando en un data frame y al final voy descargo solo un archivo, lo que considere. Pero si nos dijeran a nosotros, venga, en Spark, Spark es nuestra herramienta de TL y yo necesito hacer un proceso de calidad de datos de que lo que leo me identifique qué está correcto, o sea, basado en unas reglas de negocio, qué es correcto y qué no, pero que no me pare, o sea, que no me detenga el proceso, ¿sí? O sea, que me pase lo que cumpla y lo que no cumpla me lo reporte, ¿sí? Lo que lo reporte, que no para el Exacto. proceso. Me- Sí, hay diferentes Exacto. estrategias, como que truncar el proceso y saltarse o continuar, pero que lo reporte. Entonces, ¿dónde hay alguien con quien he trabajado? No, Yo pero algo hice con los... algo parecido hace mucho tiempo. En ese caso leía yo desde un archivo CSV y traía yo un sinfín de datos, entonces había reglas de negocio para todos los campos. Entonces el proceso era muy simple, ¿no? Lo que se hacía era, empezaba a validar registro por registro, si algún campo de esos no cumplía, como comentaban, lo separaba yo en otra lista y ahí iba yo agregando el por qué no pasó y el dato o el registro y los iba almacenando como un tipo de reporte de un CSV y al final eso es lo que yo le decía al cliente, ¿no? O al business. ¿Sabes qué? Esto no pasaron, ¿por qué? Porque no cumplió el formato de fecha, porque no cumplió la longitud, porque no es viene una fecha, pero no es una fecha válida, cositas así. Y lo que sí pasaba lo mandaba yo a insertar directamente a las tablas, ¿no? Que es algo muy parecido que lo que mencionan. Ok, y ahí me cuentas que estás utilizando Spark. No lo hice con Spark, lo hice con otra herramienta, Ok. pero al final de cuentas creo que la ideología o la forma de aplicarlo sería muy similar con Spark, ¿no? Lo separas en data frames, los que sí cumplen y los que no cumplen le vas a agregar un campo que diga el detalle de por qué no cumplió, para poder validar y que business diga si es correcto o corregir ese data, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el amigo Saúl. Yo también he trabajado de la misma manera en las mayores empresas mi país al menos, donde teníamos que mapear qué posibles errores pueden darse y asignarles algún código para que puedan ir en la documentación. Si me ocurre esto, esta es la descripción. Incluso podríamos tener tablas donde tú puedas cruzar y decir, ah, este código de error significa esto de aquí. ¿Cuántos tenemos? 1 millón de registros con este mismo código de error. Ah, so ya hay que hablar con el owner de la fuente. Pero si es 1 o 2 registros, es algo como que no es tan grave, ¿no? Ese tipo de agrupaciones, de sumarizaciones por tipo de error, para ver cuál es el más frecuente en el tiempo, también es una buena práctica de darle una mirada, aunque no es tanto el foco de un negocio, a menos que destine gente ahí, ¿no? Para estar viendo las severidades, los errores que se puedan producir en tu proceso. Pero sí, traten de separarlo hacia dos flujos. De hecho, tiene un nombre ese patrón. Se llama Dead Letter Pattern. Entonces, cuando hay un error o la data no viene como tú quieres, lo debes separar hacia otro flujo, si es posible a una tabla, hacia un espacio en algún storage, para que después puedas reportarlo. Si es posible que haya un envío de correos, también. Si es posible que mande al Slack, también hazlo. Pero la idea es la misma. No solamente escribir en consola en el print se cayó o error, ¿no? Vuelve a intentar, ¿no? Sepáralos, pero reporta. Y entonces, oye, por mi parte, como yo he trabajado recientemente en un proyecto y enfocándolo a Spark, hay dos librerías para Spark para trabajar Data Quality. Una es Gray Expectation y la otra es Diku, que no sé si ya está por fuera de AWS, pero creo que hasta hace un tiempo solo está en AWS. Por la parte de Gray Expectation te deja crear un buen número de reglas de las que nos podemos imaginar, reglas de negocio, de calidad de datos, regex, comparativas entre columnas, menor que, mayor que.
Y tiene estas dos opciones de truncarte el proceso si es que se lo indicas o dejar continuar el flujo, pero igual nos ofrece al final un lindo reporte en HTML donde nos dice qué reglas fallaron por el motivo y un sample de los datos que fallaron. Por ejemplo, correos no hicieron match porque no están con el patrón de arroba algo punto algo, entonces cosas así, o no sé, las fechas están entre el 2500 o están por debajo del 1800, cosas así, cosas que no espero, por eso el nombre de Great Expectation, mis grandes expectativas, es como lo he visto y creo que sí, se está aplicando. Por ahí hay otra que se llama Soda, que también creo que está entrando bastante como servicio. Pero sí, hay bastantes estrategias de cómo manejar este tema de los datos erróneos. Sí, como complemento a esto, yo también hice eso. Yo, a mi recomendación, siempre que empiezo a trabajar con un nuevo dataset o algo que son datos, primero trato de aplicarle ya sea un profiling, a lo mejor si no tengo una herramienta, a lo mejor muy básico a nivel SQL, para detectar cuáles son los tipos de anomalías que pueden traer ese tipo de datos, fecha, los cine. ¿Por qué? Porque el profiling, cuando le aplica uno un profiling al dataset, te da mucho a decir cómo están los datos y qué tantas transformaciones o validaciones tienes que aplicar para poder hacer la migración de forma exitosa, ¿no? Como tal. Muy Sí, bien, muchachos. Así es que es. O sea, digamos que esto es lo que nos encontramos en el entorno, en nuestros entornos empresariales, lo que nos van a solicitar y es importante tener en cuenta, ¿listo? Afortunadamente es Scala. Si trabajamos con Scala, nos da la posibilidad de controlar muy bien los flujos de sección, ¿no? Por medio de los bloques de try catch. ¿Listo? Y yo puedo hacer una evaluación o sea, pues básicamente ahí toca construir una serie de funciones, ¿no? Donde pues genéricas, donde yo pueda entrar a evaluar. Entonces puedo tener una librería donde tengo mis funciones genéricas, ¿sí? Que me permiten a mí evaluar ciertos arrays. O sea, el array en este caso sería nuestra columna. ¿Listo? Entonces simplemente tengo una librería genérica que puede tener todo el equipo de trabajo. Todo el equipo de trabajo importa eso en su proyecto, hace uso, o sea, envían las columnas de su data frame, lo ponen a evaluación y pues ahí básicamente tenemos una user defined function donde tenemos todas esas validaciones ahí internamente, ¿sí? O funciones de alto nivel también, ¿sí? Y el resultado de esa evaluación que nos va haciendo nosotros ya, una vez controlados los bloques de sección, podemos ir registrando donde deseemos cuáles de esos registros fallan, pero lo interesante es que cuando tenemos los bloques, si lo controlamos como corresponde, pues podemos seguir evaluando. ¿Listo? Y no detiene el proceso. Entonces, si yo no tengo unos bloques de sección bien controlados, pues simplemente cuando él va a hacer esa evaluación, él falla y ya me detiene el proceso. O sea, me interrumpe el flujo de proceso y se detiene la sesión, se destruye. Entonces, sí es importante, una, que hay diferentes estrategias, ¿sí? Pero como también nos comentaba Daniel, hacer uso de conjunto de librerías que existen de data quality, ¿sí? O dos, el equipo de trabajo ir construyendo una serie de funciones genéricas para comenzar a evaluar cada uno de nuestras columnas, que reciban los parámetros que corresponden y haga las evaluaciones y simplemente al final pues, un reporte que es lo que, como comentaba David también, nos comentaba, de cuáles de esos tengan un valor específico porque fallaron, perdón. Entonces ya después podemos comenzar a hacer unos filtros y demás para validar cuáles fallaron y por qué, e ir escribiendo por código de error. Sí, decir, listo, tal código corresponde a formato de fecha inválido, listo, formato email inválido, y le podemos ir asignando unos códigos cada vez que vamos escribiendo en los logs. ¿Sí? Es muy importante, o sea, es muy importante en nuestros desarrollos y ir controlando muy bien cada uno de los pasos y registrando en los logs. No solamente quedarnos con los logs que registra propiamente Spark, sino nosotros mismos con Logger podemos ir registrando todos nuestros eventos. ¿Sí? Cada vez que vamos llamando a un nuevo bloque qué ingresa, cuántos registros ingresan, cuántos registros salen, eso también me puede ayudar a determinar
qué ingresó, qué salió y establecer en qué punto pudo haber habido una interrupción, ¿sí? Y cuando yo entro a evaluar cuáles fueron las posibles causas de por qué me falló mi proceso, y no me quedo solamente con la sección grandísima que me genera alguna clase, ¿sí? Que tengo en alguna clase, pues simplemente yo también voy controlando mis flujos de sección y sé en qué paso fue que falló, qué función fue la que me falló, qué le entró a esa función, qué era lo que estaba leyendo posiblemente, por qué falló, qué valor leyó y por qué lo rechazó. Entonces, es muy importante también en nuestros proyectos. Pues estoy hablando en términos específicos de escala que me parece mucho más flexible y para controlar flujos de sección me parece mucho mejor que en Python. eh, hacerlo, hacerlo, ¿listo? Y controlarlo. Siempre, cualquier evento, o sea, cualquier evento que yo registre en mis logs, puedo ir y publicarlos en tópicos de Kafka y eso ir y conectarlo, ir y escribir eso allá en un índice de Elasticsearch y en Kibana ir mostrando los errores por proceso y poder ir consultando los errores por proceso, ¿sí? Entonces, o simplemente pues lo escribimos en un archivo de log allá que esté registrado en un bucket allá que tengamos en cualquier proveedor de la nube. Pero Y es en muy este importante. caso, creo que David también, en una telco, de procesos de Spark que estaban en Azure, obviamente los valores que venían erróneos por el tipo de dato, porque esto era numérico y por ahí alguien le metió un string o en vez del separador le pusieron de coma, le pusieron al pipe, cosas así. Entonces, eso sí, lo desviaban por un tópico de Kafka Error, donde ya todo estaba documentado y se iba a un Elasticsearch porque Ivana se validaba. Sí, ese flujo sí lo he visto. Exacto. Y claro, Entonces, tiene digamos, que continuar el proceso, simplemente no exacto, tiene que continúa el proceso. pausarlo. Exacto. Entonces, eso qué dar, o sea, eso dar un plus grandísimo. ¿Por qué? Porque las personas que están controlando los procesos de su migración, pues simplemente van a consultar por un ID de proceso. O sea, cuando yo tengo adecuadamente registrados mis logs, controlados mis logs, y yo arranco un proceso de migración, por ejemplo, pues le asigno un identificador único y cada registro que vaya haciendo en mi log, ¿sí? Lo estoy haciendo con ese identificador único de proceso y voy y consulto ese proceso específico, ¿sí? Y cuando voy allá en Kibana y construyo mi dashboard, voy y consulto ese proceso específico que fue el que corría anoche, por ejemplo, y ahí veo todo listado mis errores, cuáles fueron los campos que fallaron, man. Eso es un valor agregado, ¿sí? Y no me queda como que, ¡pum!, se reventó, uy, pero ¿qué pasó? ¿Dónde fue? No, pues miremos allá en los logs que me generó Spark y Spark allá le generó a usted una sección inmensísima y uno, uy, pucha, pero ¿cuál fue el registro que falló? Y vaya y vaya y valida ya con esa cantidad de registros a ver dónde fue. Entonces, sí es importante, digamos, establecer esas estrategias para que cada vez que nosotros codifiquemos no dejemos como que todo aislado, como pensando que todo va a funcionar adecuadamente y que los datos nos van a llegar a nosotros íntegros, o sea, que nos van a llegar Pero ahí, consistentes. amigo Julio, estamos hablando ya en otros terrenos de construcción de frameworks de carga, que yo he trabajado enteramente con construcción de frameworks, ¿ya? Pero Ujú. el tema con esto es que aumenta muchísimo el tiempo del desarrollo de estos frameworks que van a controlar esos flujos, esas casuísticas, que si es el error, que esto, el otro, ¿no? Y muchas Sí. veces es difícil conseguir el sponsorship para que nos dejen trabajar durante esos meses sin que ellos puedan ver sus reportes o tengan su tablón. Entonces, es lo bueno, es Ujú. el deber ser, ¿ya? Sí, Pero ojo, no se sorprendan, no reclamen luego si es que no les toca ver eso y en lugar de frameworks de carga, tendrán que hacer un pipeline que pase del punto A al punto B y listo, ¿ya? Depende, depende de la criticidad del dato. Quizás hay reportes que soporten anomalías, como que de repente estás pasando estos datos hacia otro destino, hacia otro endpoint, como un microservicio, y no le vas a pasar datos erróneos. De repente lo rompes el microservicio. De ujú. repente son las transacciones bancarias. Sí, sí, exacto. Son escenarios que se nos pueden presentar. O sea, y muchas veces cuando vamos a analizar grandes volúmenes de datos, normalmente, o pues luego en la experiencia que he tenido, los clientes esperan ver, venga, ¿cuál fue el resultado de la ejecución del proceso? ¿Qué me falló? ¿Qué no? ¿Sí? Cuando simplemente estamos migrando como tal datos a nuestro lakehouse, o a nuestro data warehouse. Diga, venga, pero ¿qué me falló?
¿Por qué? Claro. ¿Qué pasó? Eso sí, muchas veces, o sea, comúnmente le preguntan a uno eso. Y uno, ups. Entonces sí, a veces no No, solamente es análisis, sino también le piden a uno mucho, ahorita que están haciendo muchas migraciones también a cloud y demás, eh, piden mucho, o sea, que en lo posible que se controle y siempre uno tiene que tratar de contemplarlo. Sí, creo y que lo que hay que decía hacer unas también, clasecitas, creo, de buenas prácticas en migración, ¿no? Como que agregar las columnas de qué usuario hizo la carga, qué lote de carga corresponde y tener una nomenclatura específica para carga, para proceso, ¿no? La fecha de carga, hora de carga, ¿no? El tipo de severidad, tipo de error, descripción de error, para que sea más fácil responder. ¿Y por qué se cayó? Ah, ya, haces una query o buscas en tu tablón que almacenará los registros fallidos y listo. Es más, si quieres le mandas la URL, el path se me fue, del back o de la tabla, si le estás haciendo con tablitas. Y listo, ¿no? No debería ser tan complejo responder ese tipo de preguntas. ¿Por qué se cayó el proceso de ayer? ¿No? O el proceso XYZ específicamente, que se lanzó al mediodía. No, no debería ser tan complicado. Sí, anótale así por es. favor, David. David, anótale ahí, sí, está interesante esa parte. Es que son cositas que de repente, cuando tú estás llevando un proyecto a cabo que ya eres nuevo en el mundo de Databricks o algún proyecto de este tipo, son cositas que la documentación o el texto no te dicen, ¿no? Son cositas que va aprendiendo a ustedes con la Pero experiencia es que ese que es tema más hacen. de diseño y arquitectura de la solución Claro. como tal, ¿no? Y en Databricks y en Spark estamos aprendiendo a codificar, amigos. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Ya veremos más adelante, sino ver otro tipo de charlas sobre eso. No pasa nada. Sí, pero Exacto. está bueno. Está bueno. Afortunadamente, Scala igual se beneficia mucho de todo el ecosistema de Java. Entonces en Java encontramos librerías absolutamente para todo, ¿sí? Y las podemos integrar fácilmente al proyecto. Entonces, es a tener a consideración y ya no les quito más tiempo para que continuemos. Continúe, amigo. Sigamos con la charla. Sí, sí. Un Está paréntesis. está muy bueno ese punto. La verdad que sí, o sea, sería una buena iniciativa que podamos ver esas buenas prácticas de cómo abordar esos casos, ¿no? De repente se salen cosas bonitas, ¿no? Bueno, ya, continuando. Continuando con el tema de fechas, trabajando con fechas, por ejemplo, acá podemos colocar, podemos restar, por ejemplo, fechas, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos esta función que es daydiff, que podemos restar columnas, ¿no? Con respecto a fechas. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? De que, a ver, disculpe. De que la diferencia son 7 días, ¿no? De repente acá, si queremos el 7, le podemos aplicar un módulo, ¿no? Para que nos dé un número entero. Y acá también, ¿no? Podemos restar diferentes fechas de esta forma, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, también podemos ver la diferencia entre fechas, pero solamente los meses, ¿no? Y acá está. Desde esta fecha de acá hasta esta fecha hay 16.667 meses. Por ejemplo, acá tenemos la columna, agregamos una columna date y agregamos esta fecha con un lead. Y al momento de usar esta función que es toDate, estamos convirtiendo este string a fecha. Por ejemplo, una de las cosas que hablaba en este punto, que la verdad que en el libro lo tocan bastante, muy
muy básico, ¿no? Un nivel bastante básico el manejo de estos errores que ya lo que han comentado es un poco más, es algo ya más customizado, más propio de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá intentamos hacer un to date de una fecha que tiene como mes 20, ¿no? Entonces, Spark no lo entiende y devuelve null, ¿no? Entonces aquí, y en este segundo caso, convertimos una fecha que tiene todos sus valores correctos, ¿no? Año, mes, día, y lo convierte correctamente, ¿no? Por ejemplo, acá he creado un ejemplo, acá he hecho este ejemplo para ver cómo podemos solucionarlo de arriba, ¿no? De repente, de una manera bastante introductoria, como que tocar o abordar ese problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá vemos de que le podemos aplicar un date format, donde el formato sea año, día, mes. Por ejemplo, acá vemos que tenemos el año, mes y día. Acá tenemos año, día y mes. Y al momento de aplicarle este formato, lo ordeno, ¿no? Lo he ordenado a eso, ¿no? Al formato que habíamos esperado inicialmente, ¿no? Año, día, mes. Entonces, ¿y por qué, por ejemplo, vemos que la respuesta nos da como que al revés, ¿no? Es porque el hecho del today lo ordena de año, mes y día, ¿no? Por ejemplo, en este caso de aquí, tenemos año, día y mes, y al momento de hacerlo un today, acá nos da un null, ¿no? Entonces, de esta forma, con el date format, podemos manejar podemos controlar, ¿no? Cuál es el formato correcto para nuestra fecha, ¿no? Y ya desde es una manera de asegurarnos que nos garantice que el formato de fecha que esperamos se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, ya acá podemos continuar, ¿no? Con lo que estaba hablando ya. Si vemos que la fecha no es la correcta, mandarlo a otro flujo y hacer otras acciones más para poder reportarlas y luego controlarlas, ¿no? A su vez también podemos comparar fechas, ¿no? Podemos comparar diferentes fechas. Podemos comparar dos fechas cuando una es mayor a otra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de que el day 2 es mayor a el 12 el, el 20 de diciembre es mayor al 12 de diciembre, ¿no? Entonces es correcto. Por ejemplo, en este caso no se cumple porque no es correcto, entonces no sale nada, ¿no? Ya, ahora entramos a la parte a ver, creo que se perdió esto aquí. Ya, ahora entramos a la parte de trabajando con nulos. Acá una parte que me parece interesante es que recomiendan que ser explícito es mejor que ser implícito cuando estamos manejando valores nulos. Entonces, considero que es bueno ser bastante explícito cuando estemos trabajando con nulos, ¿no? Y también hay otro punto que es el no label true. Cuando esto de acá está, por ejemplo, cuando está en false y le mandamos un null, nos sale un error de runtime exception. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá he creado un data frame, ¿no? Por ejemplo, acá hemos creado un data frame y hemos utilizado este
structure type, donde le hemos puesto, es una lista y hemos agregado un structure file para poderle agregar el, por ejemplo, acá podemos controlar el true o false, ¿no? Por ejemplo, acá en el esquema vemos de que tenemos dos columnas que son de tipo entero y string, y el null label está en true, ¿no? En ambos. Por ejemplo, acá vemos de que hemos agregado los valores y están en nulos, y por ejemplo acá no nos muestra sin errores, ¿no? Pero por ejemplo, si acá le colocamos un false, nos sale eso, ¿no? Runtime section, ¿no? Acá dice que este campo, el career, no permite nulos, ¿no? Que esa fila no permite nulos. Entonces, de repente, ahí de repente es algo discutible, ¿no? Entiendo que es adecuado manejar los nulos, ¿no? Porque no podemos ser estrictos en tener tantos datos y decir que una columna no va a tener nulos. Pero en caso CD, ahí lo puedes controlar de esa manera. En ese punto, de repente, ¿no? Si ustedes tienen todo su data frame, pueden eliminar los nulos utilizando esta función de aquí, el linea.draw, pueden eliminar todos los nulos. Perfecto. Ejecutamos. Por ejemplo, acá nos quedamos sin los nulos, ¿no? Los nulos que teníamos aquí los ha eliminado. Por ejemplo, acá el nulo solito. También. Por ejemplo, el null 2, que es el manejo del all, acá nos permite que no nos borra todo, sino solamente respeta la columna que respeta los nulos, ¿no? Pero cuando en ambas columnas hay nulos, ahí sí recién los borra. El any lo que hace es encuentra cualquier nulo y lo borra. Y el null 3 es data frame. Por ejemplo, acá podemos indicarle, ¿no? Qué tipo de acción queremos que elimine, que dropee. Y acá le podemos, por ejemplo, indicar específicamente una columna, ¿no? Acá le podemos poner any o wall, ¿no? Esa. Por ejemplo, el fill nos permite, de repente, en caso tengamos una especificación donde nos indiquen que tengamos que llenar los nulos con cierto string, podemos hacer provecho del fill para quitar los nulos con esos valores, ¿no? Con ese string, perdón. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos de que este null que estaba aquí, acá había un null y lo hemos completado con ese string. Y, por ejemplo, en este segundo, acá, por ejemplo, estoy indicándole que cuando en esta columna PowerCode vea un nulo, lo complete con 999. Ya, también podemos hacer, acá lo que hace es, lo completa con 5 en estas dos columnas cuando hay nulo, ¿no? Acá esto del data frame. Es lo mismo de arriba, ¿no? Entonces, ya, ahora trabajando con tipos complejos, por ejemplo, en este punto vemos estructuras, arrays,
arrays. En ese punto podemos ver podemos hacer split de los arrays, podemos hacer un array contains y podemos hacer un explode, ¿no? En el split, bueno, ya todos sabemos que split es dividir un array. En el array contain podemos ver el contenido buscar un contenido dentro de un array, y el explode es como explosionar o hacer que ese array se convierta en filas, ¿no? Y también podemos hacer uso de map, ¿no? Que son pares de clave y valor, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En este DF que tenemos, le indicamos de que la descripción y el número el invoice número lo va a agregar en una columna complex, ¿no? Y va a hacer, lo va a unir como si fuera una colección, un objeto, ¿no? Entonces vemos que esta expresión de aquí ha unido estas dos columnas acá, estas dos que estaban aquí, en esta columna complex, ¿no? Entonces, esto de repente es similar a... podría ser funcional para por ejemplo, si queremos agrupar de repente un manejo de errores, o entonces podemos ¿no? hacer un summary y podemos sacarle provecho a esta función, ¿no? Asumiendo de que de repente el caso que comentaban, ¿no? De que este sería el motivo del error y esta sería la cantidad de errores la cantidad de veces que se presentó el error, ¿no? Entonces, para no generar tantas columnas y hacer un resumen bastante corto, entonces podemos hacer uso eso sería como que un caso ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá vemos de que nos agrupa en un objeto, como si fuera una conexión. Luego de eso, acá, por ejemplo, vemos de que podemos igual, ¿no? Hacer con esta función struct, podemos agruparlo, ¿no? De la misma manera, y acá hemos creado un data frame de tipo complex. Por ejemplo, de repente, ¿no? Si ustedes quieren saber, ¿no? Siguiendo el caso de descripción description y invoice número, por ejemplo, si queremos saber de repente queremos recorrer este objeto y queremos ir a la descripción solamente, ¿no? Porque nos interesa saber puntualmente la descripción. Entonces, podemos hacerlo con esta sentencia, ¿no? Complex.description, ¿no? Entonces nos va a mostrar de todos esos objetos solamente la descripción. Y si queremos ir al invoice número, pues solamente digitamos invoice. A su vez también esto lo podemos hacer haciendo un select y utilizando el getFile, ¿no? Le dices, no, oye, de este objeto, de esta columna aquí, perdón, del objeto complex, quiero solamente el campo description. Y acá me sale. De repente, si acá hacemos el ejemplo con el número. Ahí está. Por ejemplo, acá, este es el manejo de arrays. Veamos de que al momento de tenemos la descripción, ¿no? Y hacemos un split por cada espacio. Por ejemplo, acá vemos que tenemos este string y está como que separado por espacio. Entonces podemos hacer un array donde le indicamos que a través de esta función split le indicamos, ¿no? que haga un split por espacio, ¿no? Entonces al final obtengo un array de todo ese string, ¿no? Desde la posición 0 hasta la posición 4.
Otra función, por ejemplo, aquí es el hecho de que ustedes pueden hacer el insert ya a una tabla, perdón, a una base de datos no relacional, ¿no? Con esto, ¿no? Porque ya mantiene como que el formato. Por ejemplo, aquí, si le indicamos de que solamente queremos queremos recorrer, solamente queremos el primer valor del array, el valor 0, entonces no nos puede dar, ¿no? Con ese dinamismo podemos llegar, ¿no? A utilizar este split. Por ejemplo, en este caso hacemos uso de la función arrayContains, donde le indicamos de que me busque, ¿no? el string white, ¿no? Y acá me va a devolver un true. Y, por ejemplo, podemos hacer también uso de la función explode, asumiendo de que de repente, si ustedes en el primer ejemplo que hablábamos de tener un resumen, ¿no? Y agrupar un título de error y la cantidad de veces, y de repente ustedes quieren analizar ya todo el dato, ¿no? Todos esos errores, porque de repente han sido muchos, puedes hacer un explode y eso hace que esa agrupación se divida, ¿no? En columnas, ¿no? Por así decirlo, que regresa a su estado original, ¿no? Acá hacemos un with column y acá le agregamos el explode, ¿no? Y acá le indicamos qué columna quieres que realice el explode. Y luego de eso seleccionamos las columnas y ahí, por ejemplo, podemos ver cuando ha realizado el explode. También a su vez podemos hacer uso del mat, ¿no? Que es un par de clave-valor. Por ejemplo, acá ese sería el key, ¿no? El texto, y ese es el value, ¿no? Acá, por ejemplo, le decimos, ¿no? Haz un map donde el key es la descripción y el value es el invoice número. Por ejemplo, acá, de la misma manera, y seleccionamos la expresión donde solamente quiero recorrer de esta clave, solamente quiero este valor, ¿no? En este caso nos va a devolver este de acá, y acá lo vemos. Y bueno, eso ha sido, a ver, voy a volver a compartir. Eso ha sido todo. Ahí me faltó las funciones de user define, que ya no es, creo que ese apartado me parece bastante interesante porque se puede hacer muchas cosas, pero ya no lo llegué a colocar. Pero ya después con todos esos 6 puntos, creo que va a ayudar a cualquiera para que pueda hacer manejo de de los diferentes tipos de datos. Y bueno, ya para cerrar, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Ha sido una bonita experiencia. Excelente, amigo Brian. Muy buena charla. ¿Tenemos comentarios, dudas, preguntas, consultas? ¿Qué dice? Con calma, joven. Me perdí. Ok. No sé, pueden prender sus micros, sus cámaras. Héctor creo que tiene una duda. No. A ver, una pregunta para todos. Buenas noches con todos. Hola, Edwin. ¿Qué tan común es el uso de structs, de maps, en el día a día, ¿no? De Data Engineer, en sus flujos, en sus pipelines, o qué sé yo? O sea, por ejemplo, en mi caso, como mencioné, siguiendo esa línea que comentaron sobre los errores, manejamos unos structs para agrupar, para hacer agrupamiento del evento que había ocurrido y la cantidad de veces ¿no?
el número de veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Asumiendo de que, no sé, la fecha, el año no vino completo, solamente se presentaron dos dígitos. Entonces, ese motivo o ese evento lo identificábamos y luego para hacer un summary de todo el manejo de errores y notificarlo, ¿no? A los responsables. Entonces hacemos un summary y eso lo colocamos en un data frame, perdón, un data frame y, y lo hacíamos con el struct, ¿no? Ese es el caso que te puedo comentar. Y por ejemplo, ya cuando queríamos hacer un análisis y de repente veíamos de que la cantidad para analizar era demasiada, hacíamos el uso del Explow para ya como que hacer el manejo más rápido, ¿no? Y trabajar con un data frame de repente muy grande, ¿no? Otra forma era el hecho de agrupar errores, ¿no? Teníamos una columna de errores donde habían n características, ¿no? Por ejemplo, la descripción, por ejemplo, la descripción, una descripción genérica, ¿no? Por ejemplo, error no sé, por casteo o errores por conversión, ¿no? Y de repente ya colocamos una descripción más específica, colocamos el valor hallado, ¿no? Debido a este campo, o sea, el valor original del campo y luego colocamos la fecha, ¿no? Y todos esos datos están dentro de una columna de error. Entonces, ya luego para un posterior análisis también hacíamos uso del Explorer. Entonces, eso es lo que te puedo contar en mi experiencia. Exactamente lo que comenta Brian. ¿Mm? Ese es un caso común donde en este caso ellos hicieron agrupaciones por código, descripción de error y número de incidencias que se generaron. Cuando nosotros normalmente, o sea, podemos tener, digamos, bases de datos relacionales, también podemos hacer lectura en bases de datos no relacionales, ¿sí? Como documentos JSON, de tipo JSON, pues esas son estructuras de datos complejas. Entonces, por medio de estas funciones yo puedo entrar a leer esas estructuras de datos para pasar veámoslo así, de una estructura anidada tipo JSON a columnas. Sí, cuando dice, venga, lo que pasa es que yo quiero migrar los documentos que tengo en MongoDB o en DocumentDB y tener esa estructura JSON y pasar eso a unas columnas porque las voy a pasar a mi data warehouse allá en BigQuery, ejemplo, o en Snowflake lo va a pasar allá a columnar porque no quiero tenerlo allá también como un JSON, sino lo va a pasar a columnar, pues simplemente voy, leo esa estructura de datos compleja, la paso a columnas y voy y la descargo allá en mis tablas. ¿Sí? Esos son tipos de datos complejos. ¿Listo? Entonces, digamos que en esos casos sí tiene esas funcionalidades. También se puede hacer lo inverso, digamos, si ya tenemos todo tabular, pero de repente necesitamos enviar datos hacia algún endpoint, una API REST y necesita exactamente los datos en formato JSON. Entonces los empaquetamos en su formato y se los enviamos. Exacto. Ahí Daniel lo dijo, él sí no. Vale, gracias por sus comentarios. Súper, me gustó la charla bastante. Nos damos cuenta, digamos, que la cantidad de funciones que tiene integradas Spark para el tratamiento de los datos es inmensa. Y digamos que la facilidad también de uso que nos da es muy grande, ¿no? Brian, esto lo subes también al repositorio en GitHub? Ya, sí. Sí, sería entonces hacer ahí un pull request ahí al viejo Daniel o a David o a alguno que lo apruebe. Y ahí tenemos Arriba. pendiente, tenemos un par de charlas Uno, atrasadas que no hemos subido. Ahora
los buscamos a todos y empezamos a subir esos notebooks que están buenísimos. Sí, porque justo están No preguntando, Rolando reclame. está consultando por los notebooks. Todo llegará a su tiempo. Que David se desocupe, Es- dice. David dice, David, vamos a hacer casting ya para alguien que quiera ver esa parte y le dé mantenimiento, organice ese aspecto. Bueno, comentarios. Sí, Vamos a contar. Edwin. sí, me quedé con lo que estuvieron comentando en esta conversación que tuvieron hace un momento atrás, antes que Brian reinicie, retome su presentación. Ande. Si se han topado con casos donde la empresa ya es más burocrática para el tema de data. Por ejemplo, tienen que migrar 100 millones de registros y gobierno te dice mínimamente el 95% de esos registros deberían llegar a la otra capa. Y tú detectas que solo el 80% de registros está bien. Entonces, los casos que estuve escuchando de ustedes es que le dan una solución al flujo, le dan una salida, pero la data va a llegar a la otra capa. Ah, yo sería ahí de ir al Aquí golpe, ir como al choque, que, dices. O sea, es que tu deber como data engineer es los flujos, los pipelines o quizás un framework ya siendo súper especializado. Pero temas de data no es tu responsabilidad. Si vino mal, se debería reportar y corregir en la fuente. Se cayó o se desvió por el flujo B que tiene lo que mencionaba el dead pattern, whatever, dead letter pattern, ¿sí? Pero eso tiene que darse solución para que cuando sí. corrijan en la fuente vuelva a hacer la prueba y que pase. Así tú deberías alcanzar, pero tú no lo debes reportarlo y estar ahí detrás para que lo hagan, que lo prioricen. Ah, sí, y ahí ya ¿Sí? viene un tema de espera y ya te complica ahí con el tema de los tiempos que tienes que cumplir y todo un caso por ahí que podría Ese es pasar. complicado desde el punto de vista administrativo para ambos, porque ambos tienen que cumplir metas en el año, la consultora tiene que facturar al cierre de un trimestre, digamos, o el negocio tiene que presentar resultados al fin de mes y no puede mostrar algo porque la data no. Por eso es que siempre trato de decir, no, que tenemos que ver temas de data management, de data quality, que es súper importante. Es el día anterior al comité, el día anterior a la fecha en que tienes que dar los resultados y la data no está bien y dicen que lo revisen los data engineers, pero eso no es su tema, Sí, ¿no? Si vino mal en la fuente, es en la fuente donde debes corregir. ¿Qué vas a hacer tú? A lo más un update o lo que tengas que hacer para quedar bien con tu área, ¿sí? O con tu PM Oiga, o lo que ¿qué? fuera, ¿Está y cocinando sacas, ¿no? datos? Cocinando datos, Ah, pero todo es una bola de nieve que, ¿no? Cada vez se hace más grande. En data vez de chef. atacar la causa raíz, estamos parchando cosas. Por eso, ese tipo No, de temas. Uy, Mariano quería hablar, creo. ¿Ah? Mariano, cuando Mariano Saúl, habla, las perdón. cosas se ponen interesantes. Hola, Saúl. Bueno, ¿Quieres agregar algo ahí también? yo hace mucho tiempo trabajé como... Trabajé como. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿O me corté yo? ¿Lo perdimos? Le cayó sí, el creo que Se sí. streaming. cortó. Chispas. No, me quedé con las ganas de saber dónde trabajaste. Ja. Vamos a traer el LinkedIn, vamos a traer el LinkedIn. Trabajé en muchos procesos y una solución que se puede dar para este caso, como se comentan, es implementar calidad de datos. Muchas veces las empresas creen que calidad de datos es hacerle un data cleansing a su base de datos y ya queda, y no es así. La calidad de datos no, es un proceso de mejora continua, donde se tiene que aplicar donde están entrando los datos, porque si tú vas y corriges una fuente de datos, a los 6, 7 meses va a estar igual o peor. Entonces,
desde que llega el dato, antes de que se inserta a la base de datos o a tu fuente o a tu destino, es aplicar calidad de datos para que llegue lo más estandarizada y homologada posible para poder tener este tipo de avances, porque de nada sirve que apliques un parche, apliques ciertas reglas, corrijas ciertas cosas en un dataset hoy y mañana o para dentro de 2 o 3 meses que vuelvas a agarrar datos de ahí, van a estar igual. Entonces, eso yo a lo que entiendo es un proceso de mejora continua a nivel aplicativo, ya sea en los UI, para que empiecen a validar y empiecen a poder restringir y obtener la información correcta o más o menos estructurada a lo que se necesita, ¿no? Pero a la mayoría de las empresas, bueno, a mí me pasó en México, no le importaba su calidad de datos. Ellos querían tener UIs bonitos, y ya que funcionaran lo más rápido posible, ¿no? Pero no tenían ese tipo de validaciones en los campos de input, ¿no? Es un comentario ahí, mira nada más. Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando tienes que ingresar el campo de dirección y te sale address line 1 y abajo address line 2. ¿Qué demonios se ponen cada uno, no? Algunos tienen urbanización y lo colocan arriba, o lo colocan abajo, o abajo ponen la ciudad, ¿no? Siempre es distinto y cuando tú quieres gráficos, siempre te da problemas esos dos campitos de dirección 1 dirección 2. Clásico, clásico. O los números de teléfono, no ingresan tan estándar, ¿no? O el nombre de la persona. En formulario A llegó David Arturo. En formulario B, David no puso su segundo nombre y se pasó al apellido. Pero es la misma persona, ¿no? Cosas así súper súper raras, ¿no? Que igual deberías ir por documento. Por documento de identidad. Aún así, tú puedes tener un tema de calidad de datos o hacer tu cuadre. Los que han visto cuadres, es para que pase a producción, ya todo bonito, pero pasan los meses y deja de cuadrar la data. Pero no se supone que se hizo el cuadre. Sí, pero pasan cosas, ¿no? En los sistemas quizás hacen alguna modificación y deja de funcionar. Bueno, el pipeline funciona, pero lo que va a pasar por ahí no es lo que Data Observability, ¿no? Para ver cómo está llegando, cómo varía. Ahí te puede alertar. Y hay herramientas. De hecho, Monte Carlo es uno de los abanderados del tema de Data Comparto un link sobre ese Observability para tema, ver sobre cómo el es data que downtime. de lo que te están... ¿Cómo? Data downtime, claro que sí, ya lo estás compartiendo. Bueno, Ya está. Excelente. Hay que hacer grupo de eso, dices. Sí, es un tema que a mí me encanta bastante porque ataca directamente al dolor que sufre el data engineer, que se les machaca mucho, ¿no? ¿Por qué está mal el reporte? ¿O por qué, no? Tienes que trabajar el fin de semana para corregir algo que no fue tu es el culpa, que tienen sino a que la fue en mano la más data, el cerca, al que le origen. pueden meter golpe, porque digamos, al de producto no lo conocen. ¿A quién le pega? Bueno, al data engineer. Sí, igual de El TI, data engineer ¿no? dice, bueno, Sí, es algo que resuena bastante o resonará con cada uno de ustedes cuando lean esos artículos o vean esos videos de Monte Carlo de Data Downtime y Data lo que callamos Observability. los ingenieros Pero de sí, sistemas. es bueno tener un framework, lo que callamos los ingenieros. Es bueno tener un framework que te ayude con eso, pero conseguir el tiempo, el sponsorship para que se haga es otra cosa, ¿no? Por eso debemos fomentar el tipo de charlas donde se diga, es crítico esto, porque hoy día cuadra, pero mañana la data va a cambiar y yo ya no voy a estar por acá, ¿no? Pepito ya no va a estar por acá, Mariano no va a estar toda la vida con nosotros, ¿no? No vamos a tener toda la vida a nuestra estrella. Entonces tienen que dejarnos algo que nos diga, por cada carga que se haga, ver un summary, ¿no? ¿Cómo está en temas de calidad, de salud, si quieres verlo así, ¿no? Y cuando ocurra algo, ¿qué pasos hay que seguir, ¿no? Que te ayude con el linaje. Si se cae este proceso, este tablón se cae, ¿qué reportes se verán infectados? ¿Qué otros pipelines se verán afectados? ¿O cuál fue el origen o los posibles orígenes o el conjunto de orígenes que desembocan en este procesito? ¿No? Entonces el tema del linaje es importante no solamente porque el gobierno nos lo dice, sino que como a nosotros como data engineers nos ayuda bastante en saber si mi tabla temporal 5 no Pueblo Data, saber cuál era el anterior y qué procesos están involucrados. ¿Sí? Muy abstracto, creo. ¿Comentarios? Sí, digamos,
en un caso puntual y para organizaciones que son muy burocráticas, digamos como los bancos, aseguradoras y demás que ya sabemos todos, es, hay una estrategia bien dada y es el tema del particionamiento y hacer ese procesamiento por bloques. ¿Sí? Me explico. Cuando se requieren hacer los cargues de datos, no sé, por día, tú procesas esa información, ese bloque del día y le aplicas todo el proceso de calidad de datos. Entonces tienes un pipeline, que es lo que nos comentaba David, ¿sí? No sé, en Airflow, un ejemplo. Y allí tenemos tareas dependientes. Entonces estamos procesando ese bloque, esa partición. ¿Sí? Cuando se determinan cierta cantidad de errores que decías, no sé, tiene que pasar del 85% mínimo. ¿Mm? Se hacía un registro y se evaluaba ese porcentaje. Cuando no se superaba ese umbral, pues ya se pasaba a un estatus, se cambiaba a un estado. ¿Mm? Y para en el siguiente paso, como no se cumple ese estado, pues simplemente no continúa el flujo de proceso, se detiene ahí. ¿Mm? Se detiene y está reportado cuáles fueron los fallos. Ahí en ese caso, nosotros lo que hacemos es reportar al área, al área que origina la información, ¿sí? O sea, los que crean, los que son los dueños de la información, para que hagan las correcciones respectivas o indiquen las reglas adicionales que deben aplicar a ellos para la limpieza de los datos. ¿Sí? Ya cuando dicen, no, listo, ok, la solucioné, pues se les notifica a ellos para que arreglen y corrijan a esos procesos internos para evitar que eso vuelva a suceder. Porque pues normalmente ellos muchas veces lo que decían, tienen su UI y no hacen las validaciones y llegan y registran lo que llegue. Entonces ahora sí, venga, tiene que haber un tema de gobierno de datos, un tema de calidad de datos, entonces comenzamos a ponerle reglas. Pero pues mientras le ponen la regla, eso aplica de ahí para adelante. Hacia atrás podemos tener muchos datos cerrados. ¿Sí? Entonces se corrige, se hace una corrección y cuando se vuelve a cargar, se carga el bloque que falló, la partición que falló. ¿Sí? Y se vuelve a someter otra vez al flujo de evaluación y ya sí cumple con los criterios para que continúe. Entonces, en esos casos, para estos casos puntuales, esa es la solución que en mi caso se daba. ¿Listo? Se controlaba el pipeline, ¿sí? Y en cada step, en cada paso, se hacían las validaciones respectivas, proceso de data quality, para validar qué pasaba y qué no. Pero entonces sí, nosotros evaluábamos era la partición. ¿Listo? O sea, el bloque y ese era. Entonces, listo, falló ese, pues simplemente reprocesamos eso. Hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, muchachos, el tema del particionamiento. Es una regla. ¿Listo? Nosotros, si tenemos un problema con para una fecha específica, por ejemplo, si lo tenemos particionado por fechas, procesamos esa fecha específica, ese bloque, esa fecha específica. ¿Listo? Bajamos y cargamos de nuevo. ¿Listo? Con eso pues evitamos una sobrecarga y sobrevalidaciones que no valgan la pena. Entonces sí es muy importante el tema de particionamiento que ya lo hemos visto en charlas anteriores. Esa es la experiencia que he tenido hasta el momento. No sé si Bueno, conteste su pregunta. sí, estamos alineados ahí, estamos ok. ¿O quisieran ahondar algo más sobre la charla, sobre los comentarios, sobre las respuestas a los comentarios? Este tema creo que lo vamos a tocar en el de Dama, pero del próximo año, justamente es Data Quality. Pena que no hayamos podido sacarlo esta semana, pero viene el siguiente año, en la siguiente sesión de Data Quality. No, Creo que está sí, libre. eso va a estar bueno porque el expositor, calidad de ponente que tenemos ahí, ya Ah, me excelente. confirmó ya. Entonces, porque Ya Data está, Quality ya. engloba bastantes cosas. Justamente en la mañana estaba viendo temas sobre el ciclo de vida de los datos y está metido, es cross. Todo esto es cross, todo lo que hablamos. No es algo que se aplica en cierto punto, en cierta capa, es cross. Y va más allá de lo tecnológico también. Estás diciendo que hay mucho trabajo que hacer y no es solamente jalar los datos del punto A al punto B.
Sí, mucho tiene que trabajo que decir, hacer. chicos. Hay mucho que Sí, hacer, nada más que es mucho que difícil hacer. evidenciar, es difícil Ujú. venderlo porque es muy duro, muy Es técnico. duro. Ajá. Es No, difícil y convencer. muchas veces el tema de los tiempos y los costos, ¿no? Porque pues sí, o sea, lo que decía ahí es el deber ser y así debería ser, pero esta gente que necesita todo es de allá para allá. Necesito, tengo esto y necesito migrarlo allá, pero lo necesito ya en 3 meses. ¿Qué hago? Hasta Sí, acá nada más, ya no va a sí, cubrir, ¿no? Tienes que decir, ah, esto es pues lo que se sí, va a hacer y esto es lo que dejamos de hacer a fin de cumplir este deadline. ¿Sí? ujú, Cualquier error que caiga, ¿no? Que está fuera del scope, eso ya no tienes ni por qué mensajearme, ni por qué llamarme. Olvídate. Sí, estamos ujú, quedando en eso. exacto, Firmas, das tu ok. ¿Sí? ok, Así, porque si no, no va a ser como que, uy, pero está saliendo este errorcito. Yo creo que si me quedo media hora más, una hora más, puedo sacar No, no, chicos, es muy complejo este tema de exacto. No, análisis. y es que el tema es que se vuelve una vaina de doble filo, un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces también se pone muy proactivo, entonces, ay, pero venga, arrégleme esto y hágame esta validacióncita adicional, eso, y uno, no, sí, hágale fresco que yo les manejo eso, o muchas veces uno quiere hacer mucho para que las cosas salgan bien. Entonces, lo que hace es que ya después usted se compromete, pasa algo con eso, se lo reportan a usted, y entonces ahí sí el que la cagó fue usted, o sea, el que se equivocó fue usted, Sí, ¿sí? ahí traten de Entonces le caen manejarlo con siempre con toda. sus líderes, Sí, porque ellos van a tener la cabeza fría para decir a mi gente, no les estés dando ujú, indicaciones o tickets, yo ya veré cómo se hace, qué podemos sí. atender y qué no, porque ellos mucho, como hay de todos los seniorities, algunos quieren demostrar que saben, otros quieren la oportunidad de aprender. Tienes ambos extremos. Entonces por ahí que se van a ir a atender algo que no estaba dentro del alcance. ¿No? Por Ujú. desconocimiento quizás, porque tampoco es que se sepan todo un contrato de memoria o hayan estado en los comités donde se iban quizás las cabezas, ¿no? Entonces, traten de apoyarse siempre en esas personas que a ustedes tienen que decirles, mira, me ha llegado este correo o este WhatsApp o este Telegram o lo que sea, ¿sí? ¿Qué debería hacer? ¿Lo atiendo o no lo atiendo? Lo primero que te va a decir es, ¿cuánto te demoras? Media hora, una hora, ya hazlo, ¿no? Pero si ya es recurrente, es como que no vamos a parar ahí porque se van a acostumbrar. Debería ser la excepción y no la regla, ¿no es cierto? Exacto. Ya, pero si es algo que tienes que construir todo un framework de notificaciones con tipo de notificación, tipo de usuarios, operadores administrativos, gerencial, no, esto ya es otro proyecto en sí, ¿no? Y hay que manejarlo adecuadamente, ¿no? Para que haya presupuesto, para que eh, la palabra, que se pueda entender la criticidad, la importancia de esto y se le dé una prioridad. Súper importante lo que dice David y de verdad a tener muy en cuenta, de verdad, sus muchachos, tal cual, con lo que él dice. O sea, notificar es muy importante para que se evalúe. ¿Sí? Muchas veces uno tiene que reportar a un líder que no es que, porque uno trabaja en una consultora, un ejemplo. Entonces es bueno que ellos lo tengan en el radar para que le notifiquen eso al cliente, ¿sí? Se evalúe, no, le van a decir a uno, venga, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo se demora usted haciendo eso? No, es que eso es complejo, me demora como 3 días. Ah, no, entonces entrémoslo a negociar, porque por detrás hay plata de por medio, ¿sí? Ah, listo, ok, ya lo negocié, sí lo aprobaron, ok, tiene sus 3 días para que lo haga, tranquilo. ¿Mm? Hágale, ya tiene usted cómo reportar sus horas. Pero si uno se pone Eso, pone buena gente adicional y no sé qué, pues entonces ya después es un complique porque es que ustedes pueden estar atrasando en otras cosas, le dicen a ustedes, pues, ¿por qué hizo eso? ¿O por qué se atrasó en esto? Si no se pidió, ¿o por qué no me lo dijo? Lo que hace es que lo vacian a uno. Entonces es uy, sí, y mejor, ahí ¿sabes qué? Y ese es un círculo vicioso, ¿no? Porque sí, ahí estamos claro, viendo güey. de que, ay, que me piden mucho que hacer, que el trabajo nunca acaba, y no sé, pero ¿quién aceptó hacer eso en primer lugar? ¿No? Sí, pero yo lo hago rápido, pero estás dejando de atender otras cosas a fin de atender esto que está bien que te lleves bien con tu cliente, con el que te lo haya solicitado, pero hay que saber decir que ¿no? Para que mantengamos aceptables. Porque cuando esto ya viene siendo en todo momento, que están dando más del 100% y encima por cosas que no estaban contratadas o no se habían pactado, pues la gente va a tender a irse, va a tender a aburrirse, va a tender a trabajar en no tan cómodos. ¿Qué pasa? Ujú.
Bueno, y Daniel dijo que hasta el amanecer y se la está tomando en serio, ¿no? Es medianoche, güey. Estoy, ¿Qué ¿qué me hemos dicho? digas? Estoy que caigo. ¿Ah? Bueno, Oiga, ¿y para no, para- April para cuándo fuera? ¿Luego no era hoy? también se fue de vacaciones temprano, Erflu. Ay, menos mal. Ay, sí, yo no aguanto hasta la 1. No, ya. No soy David. Ahora me despierto más bien. Es que David me imagino que duerme en el día y descansa por la noche. Más o menos. Perdón, duerme en el día y trabaja en la noche. Hace mal el sol, dice. Pero la gente que gusta esta noche en general, mire, se ha mantenido mucha gente aún conectada. Oiga, Hay que sí. entender, pues. Mucha gente les gusta trasnochar fuertemente. Bueno, creo que vamos cerrando para terminar Bueno. la grabación. Muchas gracias, muchos. Ha estado buena esta Muchas charla, me ha gracias. gustado. Muchas Muchas gracias a gracias, todos Brian. por Te asistir. pasaste. Nos estaremos viendo el Gracias. próximo año. Este ha sido el último evento de los grupos de estudio. Muchas gracias por estar siempre conectados con sus preguntas, con sus consultas, con sus comentarios. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. No sé, palabras finales, Daniel. Pues nada, darle las gracias a todos, a Brian sobre todo por la excelente presentación, a todos los participantes que se han quedado hasta el final, escuchando nuestras dolencias, nuestras historias de data, y así es como se enriquece. Yo sé que la parte más difícil es ganar la experiencia, pero aquí compartimos experiencia, entonces ya uno va preparado. Ah, a David le pasó esto, a Julio le pasó esto, entonces a mí no me va a pasar esto. Y así, eso es lo bonito de compartir, porque cuando uno está solo, pues difícil, ¿no? ¿De dónde saca esa parte de la experiencia? Uno puede leer el tutorial, mirar el video, pero esas experiencias de otras personas que enriquecen a uno y saber cómo actuar ante un posible escenario de la vida real, no, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para apoyarnos. Casi Falta el sorteo 24/7. del iPhone. Bueno, Ah, muchachos. caballero. En la chocolactada va a ser ya. Listo, pues. Bueno, yo ya me voy despidiendo. Bueno, muchachos, ¿entonces qué? ¿No? ¿Feliz año entonces o qué? Pues sí. Creo